ocasión vamos a tener un encuentro con el presidente de la Organización Sionista Argentina. Bienvenido, Sergio, y gracias también por el espacio que nos brindás. Mientras que vamos recibiendo a los últimos invitados, los invito a que se puedan prender la cámara, así los podemos ver, así después pueden preguntar y los vemos con la mano levantada. Como decimos siempre con Natalio, el periódico Comunidades Plus es estar en comunidad y nos encanta ver quiénes son partes de esta comunidad. Así que nuevamente, bienvenidos a todos. Están todos silenciados y van a tener un espacio después para que puedan abrir el micrófono y puedan hacer preguntas. Y mismo también las preguntas que envíen por el chat las vamos a estar recibiendo. Me encanta porque estoy viendo muchos amigos, veo muchas caras repetidas, veo compañeros de trabajo de Betel también. Mili, ¿cómo va? Estoy muy contento y muy feliz. Natalio, podemos arrancar sin problema, así le das la bienvenida a nuestro invitado de lujo. Muy bien, gracias, Ilan. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos estén mirando, viendo, oyendo. Muchas gracias, Sergio Picols, por tu tiempo, por tu disponibilidad para hablar de estos temas que vamos a hablar hoy, antisemitismo y antisionismo en los tiempos de pandemia. Pero antes, permítame una pequeña infidencia, es saludar a nuestro colaborador de Comunidades Plus, Ilan Bosni, porque en el día de hoy ha dado su última materia en la carrera de política internacional, así que se ha recibido prácticamente de especialista en relaciones internacionales. Y está siguiendo una carrera paralela en política, así que bienvenido, Ilan. Bienvenido. Gracias. Y Gracias, se puede Natalio. disfrutar realmente el día, con mucha alegría también. Bueno, vamos ya directamente a nuestro amigo Sergio Picols. Sergio Picols es un directivo de muchos años, ha sido presidente del Centro Hebreo Yonah durante 7 años, y ya desde hace un tiempo es presidente de la Organización Sionista Argentina. Es un hombre muy, muy activo, muy peleador, en el buen sentido de la palabra. Por eso le invitamos a este espacio. Acá convocamos a gente que vaya de frente, Sergio, que dice las cosas sin pelos en la lengua y que está a full tratando de contestar cosas en las cuales hay que hacerse frente y estar presente y decirlas. Sergio Picols, el tiempo es tuyo, el espacio es tuyo, y después vienen las preguntas. Gracias, Adela. Bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, como dice Natalio, depende del lugar del mundo donde nos estén mirando. Un enorme saludo a una gran cantidad de conocidos que vemos acá en la pantalla de esta reunión. Un saludo especialísimo a Ilan, un gran Jaber de la militancia sionista en todas sus formas con presencia activa en todos los formatos, y que hoy se ha recibido del licenciado, como bien dijo Natalio. Y bueno, muchas gracias a Natalio y también a Comunidades Plus en general por este espacio y por la posibilidad de poder un poco manifestar nuestras ideas. Como bien estuvo presentado, sin pelos en la lengua, ¿no? Sin falsos eufemismos y sin poses que a veces pueden suceder que se generen para resultar políticamente correctos. Nuestra intención no es ser políticamente correctos, sino decir lo que entendemos en nuestra verdad y lo que entendemos en nuestra forma de ver el sionismo, el Estado de Israel, la forma de vida desde la perspectiva judaica que nosotros podemos darle, y todo lo que eso conlleva en los grupos que son odiadores seriales de judíos, que antiguamente se los llamaba antisemitas y que actualmente los denominamos judeófobos, para decirlo desde una perspectiva más abarcadora. ¿Por qué decimos judeófobos? Porque la judeofobia es claramente el odio a quienes, el odio visceral hacia los judíos, y hacia los judíos en todas sus formas. Y cuando decimos esto, decimos que el antisionismo y el antiisraelismo son formas de la judeofobia y del odio a las personas judías. A mí me gusta siempre destacar que la definición del IRA que se estableció estos últimos días acá en la Argentina y que se tomó que la tomó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no es algo nuevo y que haya descubierto el IRA. El IRA fue plasmar en los papeles, escribir y dejar sentado que el odio a los judíos y a las cosas que tengan que ver con los judíos, la negación de la Shoah y un montón de cosas más constituyen
en esencia, una de las matrices y una de las formas de expresar el antisemitismo. O sea, no descubrimos nada nuevo, se propuso nada nuevo. Simplemente lo que se hizo fue plasmar en los papeles y en los hechos concretos algo que de hecho ya existía y dotar a los países que han adoptado esta resolución de herramientas que les permiten acciones legales y jurídicas contra este tipo de elementos. El título de la charla habla de antisionismo, antiisraelismo y judeofobia en tiempos de la pandemia. Y no es que la pandemia haya agregado algún elemento diferente, sino que ha venido a resaltar algo que está presente en la raíz judeofóbica, que es el de la responsabilidad de los judíos en cualquier cosa que tenga que ver con el devenir de la humanidad. Seguramente ahora están pensando, y así lo manifiestan en las redes sociales, un ámbito en el cual yo trabajo mucho y tengo una presencia fuerte, y en un ámbito en el cual la Organización Sionista Argentina, que yo represento, también participa muy activamente. Lo que se dice es que los judíos inventamos el virus para diseminarlo por el mundo, para después crear el remedio o la vacuna o los elementos necesarios para curarlo o para prevenirlo, para que los países después tengan que comprarlo pidiéndole plata prestada a los bancos que son de los judíos, que van a tener que comprarle esos remedios a los laboratorios, que también son los judíos, para hacer la vacuna que los judíos inventamos y así damos toda la vuelta. Entonces somos responsables del círculo completo. Hablábamos hace unos instantes con Ilan y con Natalio, antes de dar ingreso al Zoom a todos ustedes, como en el día de ayer la principal tendencia en Twitter fue lo asociado al Líbano y a lo que sucedió en Beirut ayer, y la palabra Beirut fue la principal tendencia. Es extraño que siendo algo que explotó en el Líbano, en Beirut, y que a la vista de los acontecimientos tiene que ver estrictamente con ellos, como la segunda palabra que era tendencia en Twitter era Israel. O sea, Beirut, que era donde sucedió todo esto, era la primera tendencia, y la segunda era Israel. O sea, la asociación casi directa a que Israel tuvo algo que ver con lo que pasó en Beirut. Todas estas cosas no hacen más que aseverar que hay fuertes condimentos judeofóbicos en la sociedad y que tiende a hacer responsable a los judíos, personas, la mayoría de los que debemos estar acá, aunque veo que hay algunos amigos y muy buenos amigos del sionismo y de la causa de Israel presentes, que no son judíos, pero que son unos enormes amigos del pueblo de Israel, pero existe una tendencia que casi como que los judíos personas, en primer lugar, y el judío entre los países, el Estado de Israel, son los responsables de cuanto mal acontece en la humanidad. Y que no es que somos responsables por omisión, sino que lo haríamos por acción directa, siempre sería por acción directa. Creo que estamos viviendo una época que, con todas las luces y las sombras que la caracterizan, el elemento redes sociales magnifica todo. Magnifica las expresiones del odio judeofóbico y magnifica las expresiones también de la militancia política contra la judeofobia y contra el antisemitismo. En los tiempos de la pandemia sabemos que la gente está mucho más tiempo frente a la pantalla, tiene mucho más tiempo para leer, casi que todos participamos de una enorme cantidad de Zooms todos los días y a cualquier hora, y por ahí muchos de nosotros o de ustedes hace 2 meses ni sabía, o 3 meses ni sabían que existía el Zoom, que era una plataforma para tener algún tipo de actividades. Entonces, nos encontramos ante un cóctel que es el de lo desconocido, que es el virus y que es la pandemia, ante la hiperactividad en los canales informativos que constituyen las redes sociales, una enorme cantidad de personajes que odian a los judíos, y también una enorme cantidad de personas y amigos del pueblo de Israel que batallamos en las redes y que estamos presentes. Ahora bien, ¿por qué decimos que el antisionismo y el antiisraelismo son una manifestación clara de la judeofobia y del antisemitismo? Cualquiera de ustedes que navegue por las redes sociales va a encontrar que cuando alguien se atreve a hablar de antisemitismo, automáticamente establece un parámetro relacionado a ¿qué?
el antisemita no sería tan antijudío ni tan antisemita, porque existen otros pueblos semitas, por ejemplo, la mayoría de los pueblos árabes. Entonces, ellos no tienen nada ni contra los judíos ni contra los árabes, que son pueblos semitas, según su propia determinación, y sí aceptan ser anti-israelíes o antisionistas. Lo primero, y esto tiene que servir como dato de importancia para todos ustedes, porque en cualquier discusión que puedan tener con alguien, cuando hablamos de semitismo no hablamos de pueblos semitas, los pueblos semitas ya no existen. Existen los pueblos de lenguas semitas. El hebreo es un idioma de lengua semita, igual que la mayoría de los dialectos árabes. Entonces este es un primer elemento. Por eso es importante empezar a variar el concepto de antisemitismo a judeofobia. El segundo tiene que ver, ¿se puede ser anti-israelí o antisionista sin necesariamente ser judeofóbico o antisemita a la vieja usanza? Bueno, definitivamente no. Pero no porque la crítica a un movimiento nacionalista como es el sionismo, o porque la crítica a un país determinado, en este caso Israel, no pueda ser ejecutada y eso signifique tener animosidad hacia los judíos o hacia Israel. Sino porque en la mayoría de los casos y en la mayoría de las situaciones, al único país que se lo critica, al único movimiento nacionalista que se lo critica, con el único movimiento que se establece de que se trata de un movimiento genocida, criminal, y se trata de un país de ocupante y de exterminador de niños palestinos, es el Estado de Israel. A ninguno de los que manifiestan esto les importa lo que pasa en el Congo, ni lo que pasa en Etiopía, ni lo que pueda pasar en Venezuela, ni lo que pueda pasar en Corea del Norte o en ningún otro país. No le preocupan los movimientos nacionalistas vascos, o el movimiento catalán, o los nacionalismos de otras tierras, sino que solamente les molesta el nacionalismo judío, que está simplificado o ejemplificado en el sionismo. Frente a esto, nuestra respuesta siempre tiene que ser contundente. Ya no es políticamente correcto ser antisemita, está descalificado por la sociedad, por gran parte de la sociedad, y la forma que han encontrado de hacerlo es la descalificación hacia el país judío, el único país judío, y hacia el movimiento de liberación nacional y de autodeterminación del pueblo judío para materializarlo en el Estado de Israel, que es precisamente el sionismo. Hace no más de 3 semanas se debatió acá en las diversas legislaturas y en los estamentos del poder legislativo de la Argentina, en todos sus lugares, ciudades, municipios, y a nivel nacional y provincial y municipal, en la discusión sobre la adopción de la definición del IRA. Hubo desde la organización sionista hemos tenido algunos intercambios bastante fuertes con partidos de izquierda que primero votaron a favor de la resolución, después dicen haberse dado cuenta que votaron una cosa que ellos no tenían previsto que votar y que no sabían bien de qué se trataba, y entonces trataron de desdecirse. Asistimos a un debate entre partidos de izquierda para ver quién era más antisionista y anti-israelí que el otro. Se pelearon públicamente para ver quién era más. No sé si se entiende. Es que se peleaban a ver quién tiene mayor odio por Israel y quién tiene mayor odio por el sionismo. No por algo constructivo o por una cosa creativa o por la definición de una cosa que tenga que ver con el bien público, ni con la sociedad, ni con nada. Se peleaban para ver quién era más odiador de Israel y de los sionistas. En ese contexto, la legisladora de la provincia de Córdoba, Luciana Echevarría, tuvo algunas consideraciones muy interesantes, algunas cargadas de ignorancia, como hablar de la constitución del Estado de Israel, cuando todos sabemos que el Estado de Israel no tiene constitución. Para terminar, creo yo, en la cúspide de la judeofobia y de la retórica antijudía, diciendo que la única solución humanista, democrática y abarcadora en Medio Oriente es la destrucción del Estado genocida de Israel.
Me pregunto yo qué hubiera pasado si la señora Echevarría, en lugar de decir que había que destruir al Estado de Israel, decía que hay que destruir a Estados Unidos, o hay que destruir a España, o hay que destruir a Francia. Hubiera sido un escándalo de dimensiones incalculables mundial. Sin embargo, parece que es cuando es contra Israel, está todo válido. Esto demuestra dos cuestiones en estos tiempos, que es que el antiguo antisemitismo, la antigua judeofobia, que era un movimiento generado en la derecha fascista, personajes lúmpenes de la sociedad que desde la extrema derecha y desde el fascismo culpabilizaban a los judíos de todos los males del mundo, pasamos a una época donde tras una supuesta simpatía por el pueblo palestino, al cual le deseamos que pueda progresar, crecer, liberarse del yugo terrorista, constituirse como nación, tener su propio Estado, tener un liderazgo unificado y productivo y crecer como personas y como país, decía que tras esa supuesta simpatía por los palestinos, esconden una profunda, pero muy profundo, muy profundo odio al Estado de Israel, al sionismo y a los judíos. Este fenómeno se ha dado en la izquierda en los últimos años, en los movimientos de izquierda radicalizados y no tan radicalizados. Cuando hablamos de los movimientos no hablamos de las personas, porque personas buenas, malas, regulares, odiadores, no odiadores, hay en todos los segmentos y en todos los estratos. Hablamos de una cúspide dirigencial que envía un mensaje permanente de odio. Entonces, estamos en esta época donde los mensajes de odio tienen un componente adicional, que es a muchísima gente escuchando y leyendo. Entonces es importante que estemos activos, que estemos conscientes de lo que acecha, del odio que está acechando, y sepamos que no hay odios que sean un poquito más odios o menos odio, que no son un poquito mejores o peores. El odio es odio en todas sus virtudes, en todas sus cuestiones y en todas sus circunstancias. Y el odio a los judíos, sea a los judíos personas, sea al judío de los países, o sea al judío de los movimientos nacionalistas, sigue siendo odio exactamente. Y debemos agregar algo que también viene un poco a colaborar con este tema de la presencia judeofóbica y de los ataques judeofóbicos, que tiene que ver con algo que no sucedió, pero que muchos en el mundo dan como que sí pasó, sin saber ni siquiera de qué están hablando. Estoy hablando de la mal llamada anexión de los territorios ocupados, que es la forma, refiriéndose a Cisjordania, que es la forma en que lo dicen nuestros enemigos, o a lo que yo considero es una extensión de la soberanía israelí sobre territorios en disputa en el área de Judea y Samaria. Esa es la forma correcta de llamarla. Que por otro lado es algo que todavía no ha sucedido, porque realmente no ha sucedido. Si bien muchos lo dan como un hecho concreto, es algo que todavía no pasó. Y que no sabemos si va a pasar, ni cuándo. Lo que sí sabemos es que existe un plan de paz propuesto por el presidente Trump de Estados Unidos, que Israel aceptó ese plan de paz propuesto por Trump, que los palestinos no aceptaron el plan, igual que no aceptaron 5, 6 o 7 planes anteriores y conversaciones que existieron, y que no van a aceptar porque en alguna dimensión, y como siempre dice mi amigo Gabriel Ventasgal, creo yo uno de los 3 mejores analistas del conflicto en el mundo, no se trata de un conflicto territorial, sino que se trata de un conflicto religioso. Entonces tenemos una época, insisto, donde se dan varios agregados. Por un lado la pandemia, por otro lado este tema de la extensión de soberanía sobre Yehuda y Shomron, como me gusta decirle a mí, o de anexión sobre Cisjordania, como lo llaman algunos que no nos quieren demasiado, y el tema de la pandemia que predispone a la gente a estar muy presente en las pantallas, a escuchar y a leer. Y muchas veces sucede que hay mucho para leer, pero hay poco contenido y hay poca rigurosidad académica en el contenido que todos recibimos. Me parece que en este sentido es importante estar alerta. Si bien yo voy a seguir hablando, los invito a todos a preguntar, a consultar, si quieren interrumpirme, si tienen ganas de hacer alguna pregunta. Ilan, ¿cómo venimos con esto? Venimos bien, Sergio. De hecho, ya tengo una pregunta que creo que va a mezclar un poco de una respuesta tuya y por parte de Natalio, y ahora pasamos a ver quiénes están levantando la mano.
y me escribieron lo siguiente. Dicen, ¿cuál es la razón de que los ultraortodoxos judíos y los judíos de extrema izquierda no acepten al sionismo y a Israel? Bueno, vamos a dividir la cuestión en dos partes. Los grupos ultraortodoxos son muy, pero muy minoritarios, que no consideran al sionismo como el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Pero a rigor de verdad, los grupos de izquierda que también piensan así, también son minoritarios. Basta ver los resultados de las últimas elecciones para darnos cuenta que realmente sucede así, porque la mayoría de las personas que votaron van en un abanico que van desde la izquierda moderada hasta la derecha moderada, o tal vez un poco más de derecha, pero de derecha sionista, pero no pasa de eso. Lo que me resulta preocupante, sí, y no tengo una respuesta certera sobre esto, es por qué hay movimientos que otrora fueron sionistas y se declararon abiertamente sionistas de izquierda, que en su denominación, en su nombre, ante la sociedad de Israel sacaron la palabra sionistas, porque recordemos que el Estado de Israel tuvo al sionismo de izquierda como un enorme impulsor y uno de los factores principales de creación del Estado. El primer ministro del Estado de Israel perteneció al área socialista, estamos hablando de Ben-Gurión. Podemos nombrar, esto en la discusión que tuve, por ejemplo, con Laura Echeverría, le planteaba claramente que son tan ignorantes que no saben que Ayomer Hatzair en Europa ya era un movimiento sionista, era de izquierda, y que Mordejai Anilevich, todo un estandarte de la lucha contra el fascismo y contra la judeofobia y contra el antisemitismo, era de izquierda, o sea, una cosa totalmente rebuscada, pero eran sionistas también, o sea, algo medio extraño. No sé cuál es la causa por la cual hay determinados sectores de izquierda que creen que han decidido borrar de su denominación la palabra sionista. Los que son los grupos ultraortodoxos nunca creyeron en el Estado de Israel redimido hasta la llegada del Mashiach. El Mashiach no llegó todavía, por eso ellos consideran que todavía no debería estar establecido tal Estado y que el sionismo no es ningún movimiento de restauración nacional, ¿no es cierto? Pero por suerte creo que de ambos sectores son grupos minoritarios que no ejercen que no provocan ni una pequeña marca en lo que es el abanico sionista y la construcción del Estado de Israel. Natalio, si querés aportar algo, sé que también es tu área de estudio Sí, Sergio, no me voy a referir al tema para no salir de la discusión, digamos, solamente, digamos, agregar lo que dijo Sergio respecto a lo que tiene que ver con la ortodoxia dentro del judaísmo. La ortodoxia no es un bloque monolítico, la ortodoxia tiene gamas también y tiene diferentes. Hay una ortodoxia sionista que nunca he citado, casi nunca he citado, ninguneada, que es la ortodoxia que está vinculada al movimiento históricamente llamado Mafdal, ahora Baita Yehudi. No importa ahora en este momento, pero creo que genéricamente la gente debería desacostumbrarse a citar a toda la ortodoxia, porque realmente no es cierto. La izquierda, ni hablar, porque realmente en los sectores más de izquierda se han asociado con las peores formas del extremismo islámico, así que no tienen ni siquiera la menor consideración, inclusive hasta con la izquierda de los propios judíos, ¿no? De más es decir. Pero Sergio, mi rol más que nada no de disertar, sino de preguntar, por lo menos en esta oportunidad. Sergio, no se nos puede dejar pasar por alto que hace un mes y medio, algunos, muchos, pocos, no ha tenido mucha difusión, pero hemos tenido un tuit bastante extraño de la hija de la expresidente de la Nación Argentina, Florencia Kirchner, haciendo una alabanza, porque no se puede decir de otra manera, a Leila Khaled. Que Leila Khaled, para quien no sepa, y yo creo que sí lo sabe la gente, ha sido un emblema de la lucha guerrillera terrorista contra la existencia del Estado de Israel y de alguna manera ideológicamente en su momento la OLP, vinculada al movimiento montonero acá en la Argentina. Me gustaría escuchar tu reflexión sobre ese tema. Bueno, en su momento hice una reflexión que la publiqué y la hice conocida. Para mí lo más importante ahí es recalcar el carácter de terrorista de Leila Khaled, que no era una soñadora por lo de las libertades individuales y los derechos de
de las personas que pudieran estar sufriendo algún tipo de sojuzgamiento o sometidas de alguna manera. Leila Khaled fue sigue siendo, porque vive todavía, sigue siendo una terrorista que secuestró aviones con civiles a bordo. Es uno de los peores crímenes que se convierten a escala mundial. El secuestro de aviones con pasajeros civiles es un crimen fuertísimo que debe ser castigado. En el caso de la hija de la expresidenta Cristina de Kirchner, hablamos de Florencia, primero creo que anida en su tweet y en su forma de ver las cosas una profunda ignorancia de la historia y de no reconocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Secuestrar civiles en vuelos comerciales está mal, no está nunca bien, nunca puede estar bien en defensa de ninguna causa. No hay causa que justifique secuestrar aviones con civiles a bordo. En este caso, con el agregado que eran civiles mayormente o especialmente dirigidos al secuestro de civiles israelíes y judíos, que tenían un efecto de intentar de alguna manera chantajear a los judíos. Florencia Kirchner creo que desconoce totalmente la historia de lo que sucede en el Estado de Israel, desconoce la historia del pueblo judío y elige desconocerla, porque tiene los mecanismos, pertenece a una clase de personas que cuentan con todos los mecanismos para informarse, para leer, y antes de escribir cualquier pavada en Twitter o en Instagram o en Facebook, informarse y hacerlo con coherencia y con fundamento. Si quiso hacer un homenaje a lo que ellos consideran, a los que ella considera reivindicadoras de causas sociales en la Argentina, bueno, pues menudo favor les ha hecho comparándolos con una terrorista secuestradora de civiles en aviones comerciales. En ese sentido, creo que no le ha hecho ningún favor a su causa personal, si es que la tiene, y que demuestra un profundo desconocimiento e ignorancia sobre el tema. Días después publicó un tuit donde mostraba un mapa de Israel llamándolo Palestina, y todo con flores y con un montón de cosas, hablando y haciendo una ironía, manejando irónicamente que eso era Palestina y que así era Palestina. Yo le quisiera recordar a Florencia Kirchner que si eso está lleno de flores es precisamente por la acción del Estado de Israel, por sus avances, por su ciencia y por su tecnología. Hasta que los judíos construimos nuestro país ahí y lo desarrollamos, eso era desierto, piedra y tierra, lugares abandonados sin ningún cuidado. Y si eso es un jardín hoy en día, y si es un vergel, es por la acción concreta y específica de los judíos y de los israelíes por sobre todo. Lo cual trae otro elemento y otra prueba de la ignorancia de Florencia Kirchner. Perfecto. Sergio, yo quería preguntarte algo más y después dejar a la gente básicamente participar, que es lo siguiente. Vos hablaste, Sergio, de la definición internacional que se ha estado tomando y que la Argentina felizmente tomó, y la ciudad, de la legislatura, acerca de considerar al antisemitismo y al antisionismo como, casi por así decirlo, como las dos caras de la misma moneda. Lo concreto es, ¿qué efecto práctico esto puede tener? Porque si no nos quedamos en las declaraciones, en los escritos, pero ¿qué le cambia al común de la gente en la lucha cotidiana contra esta forma, esta aberración que es el antisionismo y el antijudaísmo? No, en la gente no cambia nada, porque la gente somos lo que somos y como dije anteriormente, el IRA no trajo algo nuevo, no trajo algo que no se conocía y que ahora se conoce. El IRA, lo que hizo la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto, lo que hizo, y que es muy relevante, no lo único, es muy relevante, es poner en papel y escribir en palabras que entre otras cosas el antisionismo y el antiisraelismo y el odio a las instituciones judías y a las personas judías constituyen antisemitismo. En la vida de las personas nada va a cambiar porque ya era igual antes de que el IRA lo dijera y sigue siendo exactamente igual. Lo que trae el IRA son herramientas para que las instituciones judías podamos llevar ante la justicia a quienes hasta ahora podían decir, muy sueltos de cuerpo, yo no odio a los judíos, solo odio a Israel y al sionismo. Bueno, ahora tenemos herramientas para llevar esos temas ante la justicia
hablarlos, tratarlos y eventualmente hacer las denuncias que corresponden. Estamos trabajando, la Organización Sionista Argentina, está trabajando en conjunto con la DAIA, que es la representación política de los judíos en la Argentina y quien se encarga primordialmente de estos temas. Decía que estamos trabajando juntos en algunos casos donde está muy manifiesta en todas estas declaraciones de las cuales venía hablando un ratito atrás, contra el Estado de Israel, contra el sionismo, contra los sionistas, haciendo este conjunto con la cuestión antisemita y de presentarla ante la justicia, de denunciarla ante la justicia, gracias a las herramientas que nos brinda la declaración de la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto y la adopción que hizo la Argentina de esta definición. Claramente, si nos dicen que los sionistas somos criminales, asesinos, que ejercitamos el apartheid, claramente nos están... el antisemitismo es un delito, no es una cosa gratuita. Al asemejar antisionismo y antiisraelismo con antisemitismo, claramente estamos hablando de delitos también. Y eso es lo más interesante, porque la definición de la Alianza de Recordación del Holocausto trae herramientas para seguir agregando conceptos a todo esto que rodea la noción de delito del antisemitismo. Ilan, adelante con la gente. Dale, si me van levantando las manos, yo los puedo ver. Bernardo, ahí estás con la mano levantada. A ver si te activas el audio. Adelante, Bernardo. ¿Me escuchás bien? Sí, se escucha bien. Bueno, lo primero que le quería preguntar al señor presidente de la OSA, previo a hacer una reflexión al respecto de lo que, según entendí, él dijo, bien sabemos que la creación, la constitución y el desarrollo del Estado de Israel se ha basado en las diferentes aliot, en las diferentes inmigraciones judías a Israel y en su prosecución en tal sentido. Esas aliot, todavía antes de la constitución del Estado de Israel y a posteriori del mismo, se basaron fundamentalmente justificando nuestro nexo como pueblo histórico, nacional, con la tierra, basado en la noción, ¿no es cierto?, de vínculo nacional. Bernardo, discúlpame. Sí. Perdón que te interrumpí. Te pido si podés ser breve, así el resto de la gente. Breve. Discúlpame y te agradezco. Y esto lo hemos basado, ¿no es cierto?, en nuestro origen fundamentalmente semita. Si yo entendí bien, el señor presidente dice que los pueblos semitas ya no existen, o entendí mal, eso quería que él me aclare. Cuando hablamos del semitismo, hablamos de la raíz de la lengua, ¿sí? A eso nos referimos con los semitas o no semitas. Bien. Sergio, te hago una pregunta también. Nuestra unión con la tierra, perdón Bernardo, perdón Milan. Sí. El tema, Bernardo, es que nuestro lazo comunicante y nuestra pertenencia a la tierra de Israel no pasa por ser semitas o no ser semitas. Pasa por lo que significa desde la época de la Torá, estamos hablando de 3.500 años, ahí ya está edificado el vínculo nuestro con nuestra tierra. El sionismo no empezó en 1897 con Herzl, ahí empezó el sionismo político. El sionismo empezó cuando Dios le dice a Abraham que prepare sus cosas, que haga sus bártulos y que se vaya de la casa de los padres y de su familia y de todo a la tierra que él le va a decir que tiene que ir y le señala a dónde tiene que ir. Ahí empieza el sionismo y el vínculo de los judíos con la tierra de Israel. Más allá de semitismo o no semitismo, estamos hablando de un vínculo que nace de la Torá misma. Desde ese momento hubo presencia ininterrumpida de judíos en la tierra de Israel. Nos echaron una vez, 2 veces, 5 veces, no importa, siempre volvimos, pero siempre quedamos algunos también. Yo nací con Abraham en Ur, en Caldea, y volví a Israel y me tuve que ir, y estuve con Yosef en Egipto, y volví de nuevo, y pasé por los templos, y me escapé de los romanos y de los griegos, y después viví la Inquisición en Europa,
y después vine a la Argentina, pero yo siempre estuve en Israel, nunca me fui. Eso no tiene nada que ver con el semitismo, tiene que ver con el lazo indisoluble de nosotros los judíos con la tierra de Israel. Sergio, justamente comparte lo que hablabas de la historia, entiendo, yo hago una pregunta que hace la gente y después vuelvo a la cámara, ¿no? Entiendo que el sionismo es abarcativo, es amplio y no es de una ideología, sino que justamente abarca muchos costados. Una de las preguntas que me hace la gente es, ¿por qué en la mesa de la OSA hay gente de un factor que no acepta el sionismo? Te la leo tal cual como está. ¿Tenés algún comentario para hacer al respecto? No existe nadie en la OSA, en la mesa de la OSA de la comisión directiva, gente que no sea sionista. No sé a quién se refieren, pero no hay nadie no sionista en la mesa de la OSA. En la OSA tenemos diferentes formas de ver el sionismo, algunos de una perspectiva, otros de otra, algunos creemos tener razón de una cosa y otros creen tener razón de otras cosas, pero en la mesa de la comisión directiva de la OSA hay un profundo amor por el Estado de Israel, por la transmisión de los valores sionistas y por la transmisión de la cultura judía, de la cultura israelí, de los valores del pueblo de Israel. No hay gente no sionista en la mesa de la OSA. Gracias, Sergio. Ahora sí. Ahora, si ustedes me dicen que tal vez hay algunas personas que pertenecen a partidos políticos que en Israel, no en la Argentina, que en Israel podrían haber dejado de ser sionistas o no serían, la verdad que son dos cosas diferentes. Pero yo doy fe que la gente que está sentada en la mesa de la comisión directiva de la OSA, toda tiene un profundo sentimiento sionista. Bien, ahora sí vuelvo a ver la pantalla si hay gente con la mano levantada, a ver si con ganas de preguntar. Susana. Gabriel Chambi también. Ahí Gabriel, después voy viendo. Susana, adelante. Gracias. Hola Natalio, Susana? soy Susana Zuckernick, la mamá de Karina Arcavin. Sí, lo sé, te reconocí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sergio, yo conozco perfectamente el pensamiento. Yo quiero saber una opinión solamente, no tu opinión sobre algunos hechos. Yo coincido totalmente con lo que vos estuviste diciendo, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué hacían judíos ortodoxos en el entierro de ese general iraní que realmente a mí me sacudió, ¿sí? ¿Y qué pasa con los nuestros que dibujan y escriben en lugares donde hablan mal de nosotros mismos? Y tenemos esta Miriam Breckman que, bueno, mejor ni escucharla, porque la verdad me molesta sobremanera. Yo te pregunto a vos, ¿qué opinás? Bueno, yo primero digo que los judíos no estamos exceptuados de tener gente estúpida en nuestra comunidad. Digamos, somos judíos, pero también hay estúpidos entre los judíos y gente imbécil. Los que claramente como fueron a lo que mencionaste en Irán, es una pequeña secta y un pequeño grupúsculo que no hace la diferencia. Así que yo no le daría un mayor valor que el que realmente tienen, que es muy cercano a cero el valor que tienen. Pueden sí ser utilizados por quienes no nos quieren, digamos, como una referencia para decir, hay hasta judíos que no están de acuerdo con lo que hace el Estado de Israel y todo eso. Pero no perdamos la referencia, son muy pocos. Respecto a lo otro que vos dijiste, recomiendo la lectura de un libro que se llama La Judeofobia, escrito por Gustavo Peretnik, donde él explica la raíz de la judeofobia y entre otros casos ejemplifica el caso del autoodio judío. Judíos que se autoodian y que hablan mal de Israel y de los mismos judíos. En la historia de los judíos en el mundo hubo algo que es muy especial. Hubo quienes hasta no soportaron más pertenecer al pueblo judío, se suicidaron, se mataron para no tener que seguir soportándolo. En nuestro caso nos importa poco que lo hagan si se sienten mejor con eso, pero no estamos exceptuados de tener personajes medio funestos que se autoodian. En la Argentina hay varios, probablemente alguno de los que hayas nombrado, Susana, dije bien el nombre, Sí. sean eso. Les deseo buena suerte con sus vidas y que no sufran mucho. Bien, a ver quién más me levanta la mano, así los puedo ver. Gabriel Chambi. Dale, Gabriel y después a Hernando, que también lo vi ahí con la mano levantada. A ver, Gabriel, si te activás el sonido. Ahí estoy. Ahí está.
Yo te quería hacer una pregunta. Yo trabajo en Canal 7 de hace como 20 años y justamente hablando de judíos que tiran en contra de Israel, hacía mucho que trabajaba Pedro Brigger ahí, que sistemáticamente hablaba pestes de todo lo que fuese judío de Israel, pero se fue él y antes y después, sí, por ejemplo, el noticiero de Canal 7 es tan antijudío y anti-israelí como se puede. Y uno, la verdad, que desde adentro es muy impotente para cambiar algo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace cuando ya no es una sola persona, sino es una institución la que es antisemita en este caso, ¿no? Que no se hacen cargo los directivos de lo que los de noticiero hacen. Pero si uno ve el noticiero, es claramente anti-israelí, es claramente antisemita. Bueno, Gabriel, creo no tener una respuesta para eso. Claramente nuestro amigo Pedro Autoodio Brier ha dejado su impronta en la sección internacionales de Canal 7 y ha dejado una marca en quienes fueron sus colaboradores y quienes trabajan en el noticiero. Sabemos siempre que el periodista a cargo, el que está al frente de la cámara, no expresa solo su opinión, sino la de un equipo de producción y de una línea editorial. Estábamos hablando sobre el tema de la explosión en Beirut ayer y las secciones internacionales del diario Clarín tituló Con Israel. La bajada del título de la explosión en Beirut estuvo relacionada a Israel. ¿Podemos decir que todos los periodistas que trabajan en internacionales de Clarín son antisemitas o judeófobos o antisraelíes? No. ¿Podemos decir que el diario Clarín es judeófobo o es anti-israelí? Tampoco. ¿Podemos decir que la línea editorial de internacionales de Clarín tiene una tendencia anti-israelí y judeofóbica? Sí. ¿Cómo cambia eso? Y no sé, con el cambio de las personas, con la evolución de los medios y con las herramientas que nosotros tenemos al alcance en las redes digitales para enfrentar esas infamias. Pero de fondo, salvo que algún día me nombren interventor de Canal 7 y pueda cambiar todo ese equipo, pero lo veo Ojalá. Bien, gracias Gabriel. Le voy a dar ahora la palabra a Hernando Grossbaum, que tenemos el placer de contar con él en el Zoom. Me gustaría que Hernando se presente porque me mandó un mensaje acá por privado muy interesante, así que Hernando, la palabra es tuya. Sí, buenas tardes, un gusto grande de estar en otra de las reuniones, que no es la primera esta. Bueno, yo soy el cónsul honorario de Israel en la Patagonia. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, por un lado, bueno, agradecerles una vez más la organización de este tipo de eventos y de reuniones que son realmente muy, muy trascendentes para ilustrarnos a todos. Y bueno, tenemos tanto para hablar sobre todos estos temas que ya prácticamente han sido, no han sido agotados porque siempre hay cosas más para agregar. Pero de todas maneras, la pregunta es muy, muy chiquita y sencilla. El reconocimiento del Papa y de otras instituciones también, pero en este caso puntualmente, del Papa Francisco, que dice que antisemitismo equivale a antisionismo y antiisraelismo. Creo que aporta bastante. ¿Cuál es la opinión? Y cómo se conjuga también con esta declaración de la adopción de la declaración de antisemitismo de Lira, ¿no? Bueno, a ver, el Papa es una personalidad mundial con un fuerte ascendiente sobre una enorme porción de la población mundial, es un líder indiscutido, más allá de los acuerdos que cada uno pueda tener o no con su forma de ver el mundo, la vida y demás. Y resulta interesante que un líder mundial de las características del Papa diga que él considera también y que adopte como propia la declaración de Lira sobre lo que significa el antisemitismo y qué cosas quedan englobadas en el antisemitismo.
yo le daría ese valor. Es un valor con un fuerte contenido simbólico y también es un valor con un fuerte sentido de justicia, porque es realmente lo que es. Años de persecución que hemos tenido desde la Iglesia, no recientes, pero sí antaño, dejaron una señal, una huella. Por eso creo que un papa venga con estos conceptos que son tan modernos y que los ratifique y que los exprese, siempre es bueno eso, digamos. No le veo ninguna contrariedad y en definitiva saludamos a el Papa que pudo exteriorizarlo en palabras. Habrá una enorme cantidad de personas pertenecientes a la Grey católica que escuchan atentamente la opinión del Papa como su líder y que adoptarán esos mismos pensamientos. Así que en ese sentido estamos muy contentos. Es un aporte importante que hace al judaísmo, digamos. Muchas gracias. Yo creo que es un importante aporte que hace a la humanidad, porque los judíos vamos a seguir acá con declaración, sin declaración, con papa y sin papa, igual vamos a estar acá. Hace 3.500 años que estamos acá y no pensamos irnos a ningún lado. Hemos sobrevivido a todos los faraones y a todos los enemigos, así que no nos cambia. Hace un gran favor a la humanidad en establecer estas declaraciones que son contra el odio, en este caso contra el odio de los judíos. Muchas gracias. Sigo viendo a ver manos levantadas, a ver si alguien más tiene ganas de hacer preguntas. Voy pasando de página. Antes de Bernardo, que está levantando la mano, Ilan, si me permitís un segundo y después dejarlo a Bernardo Abramovich, que está levantando la mano, permitime complementar un dato con Pedro Brieger, porque en algún aspecto somos colegas. A veces medimos a las personas quizá por su conocimiento o su forma de pensar, de actuar o de decir. Pero de Pedro Brieger hay que saber también que ha sido egresado de alguna universidad israelí y que ha tenido algunos fracasos importantes en Israel, lo que ha generado una sensación, como bien decía Sergio, de cierto autoodio. Ha emigrado acá de vuelta a la Argentina, hace muchos años está viviendo acá y ha tenido un éxito notable en algunos medios importantes de comunicación, llenando un vacío, porque ahí sí, quizá como comunidad judía tenemos un problema serio. Es el vacío entre la juventud universitaria, entre los jóvenes con formación académica, que están siendo secuestrados por el antisionismo, y esto no solo pasa acá, pasa en Estados Unidos, en Gran Bretaña, pasa en diversos lugares. Las futuras capas dirigenciales e intelectuales están siendo impregnadas del antisionismo y del antijudaísmo. Y efectivamente, como dijo Sergio, toman este ejemplo Pedro Brieger. Y digo solo una palabra más de Pedro Brieger porque creo que es un personaje nefasto que no merece más que un renglón más. En 1991, cuando Israel era arteramente atacado por Saddam Hussein con 39 misiles Scud, sin que Israel intervenga en absoluto en el conflicto, en la guerra que había, la primera guerra de Irak, en 1991, Pedro Brieger escribe su libro y justifica los ataques de Saddam Hussein contra el Estado de Israel. No merece más distinción Pedro Brieger, ni que perdamos ni un minuto más con él. Ilan, sí, por favor, Abramovich y Bernardo quiere decir unas palabras. Ahí ya le activé, Bernardo. Bueno, perfecto. No, quería preguntarle si hay acciones, cuando se produce uno de estos hechos de antisionismo, concretamente, si se hacen, si se deducen acciones judiciales acá en los tribunales locales, porque sería muy interesante tener algún pronunciamiento de algún juez de grado respecto de la responsabilidad o no responsabilidad respecto de manifestaciones antisionistas, para saber realmente cuál es la postura ante el antisionismo de los tribunales argentinos. Bueno, Bernardo, la resolución adoptada por la Argentina es muy reciente, tiene menos de un mes o alrededor de un mes. Por ende, las herramientas que brinda la resolución recién están siendo puestas en práctica y las personas que están en la justicia saben que esto lleva todo un proceso hasta que los jueces lo entienden y hasta que los fiscales comprenden y que pueden estudiar las reglamentaciones y las leyes. Históricamente en la Argentina, y sigue siendo igual,
la que presenta todas las causas que tienen que ver con el antisemitismo, las denuncias y demás, las lleva adelante la DAIA. La Organización Sionista Argentina tiene un vínculo estrecho con la DAIA. En mi caso particular tengo un vínculo estrecho con el presidente de la DAIA, con quien tenemos el mejor vínculo y estamos todo el tiempo en contacto. Hemos encontrado juntos con la DAIA y hemos trabajado en conjunto declaraciones que se encuadran en ese marco del antisionismo y el antiisraelismo ligados al antisemitismo. En ese concepto jurídicamente estamos trabajando para hacer algunas denuncias que en algún tiempo no demasiado extenso ya van a ser públicas. Bien, gracias Sergio. Raquel, a ver si podés activar ahí el micrófono. Raquel, te escuchamos. Algo, pero se ve que no captaste la pregunta en el chat, te mandé. Yo me quedé como percibiendo algo que para mí tiene una manera de ver distinta, nueva, y me gustaría, Sergio, si está en tus manos, ayudarme a entender otra posición de estos planteos. Porque tú dijiste hace un rato, y a mí me dejó muy intrigada, que los movimientos antisemitas son una especie de cúpula intelectual o racional que se instala, dice cosas y los demás se agregan. O sea que me dejaste la inquietud de lo institucional. Y entonces me quedé pensando, entonces lo que juega no es la gente, es la institución en sí. Digo, me parece que hay diferencia, aunque parezca que no, ¿verdad? Y entonces el ataque de los movimientos antisemitas de izquierda o lo que fuere, ¿van contra qué cosa? ¿Van contra el sionismo como institución? ¿Cómo juegan las instituciones? ¿Cómo juegan las personas? Porque a mí lo que siempre me preocupa es cómo responder a estos ataques y desde dónde responder. No sé si es clara siquiera mi pregunta. Es una inquietud que me anda dando vueltas. Es muy clara tu pregunta, Raquel. Sí, es muy clara. Cuando yo me refiero a que cuando hablamos de grupos y no hablamos de las personas, es porque no podemos hacer una generalización total sobre ningún grupo humano. No podemos decir que toda la gente de izquierda tiene sentimientos judeofóbicos, antiisraelíes y antisionistas. Primero, porque estaríamos faltando a la verdad, principalmente. Segundo, porque no es cierto, porque existe el sionismo de izquierda y existen los movimientos de izquierda que tienen vínculos fuertes, gobiernos y demás, con el Estado de Israel y con todas las cuestiones judías. Así que cuando yo digo que no me refiero a las personas, que me refiero a los movimientos, nosotros tuvimos una discusión pública con, no sé, el movimiento socialista de los trabajadores. Bueno, tenemos un problema con el movimiento socialista de los trabajadores, no con toda la izquierda. Nosotros tenemos excelentes vínculos, por ejemplo, con el Partido Socialista de Roy Cortina, una persona excelente, que es gran amiga del pueblo judío y del Estado de Israel. Entonces yo digo, siempre existen los grupos extremistas, ¿sí? Y en ese sentido ahí los debemos posicionar. No hablé de cúpulas, porque a decir verdad no estoy muy de acuerdo con el concepto ese de las cúpulas. Sí creo en grupos. Entonces nosotros podemos generalizar en algún grupo en particular que tiene un medio de difusión, un órgano de transmisión de contenidos, y que dicen, nosotros los del Partido Verde Amarillo del Centro Moderado pensamos esto, y lo manifiestan como tal cosa. Bueno, todos los que están en el Partido Verde Amarillo del Centro Moderado piensan igual, más o menos. Ahora bien, para hablar de personas tenemos que escuchar declaraciones de personas. Por ejemplo, nombré el caso de la legisladora Echevarría, que ella lo dijo con nombre y apellido. Así que no es personas, grupos, no. Depende de quién lo manifieste. Bien. Sergio, aprovechando, estamos ya cerrando el encuentro de hoy. Hemos estado más de una hora charlando. Sé que siempre hay preguntas, sé que siempre hay comentarios. Me gustaría hacerte algunas preguntas. La primera es si podés decir cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga, tanto a vos como
la OSA para que se puedan conectar, sobre todo en estos momentos? Bueno, en Facebook me encuentran como Sergio Pickles, tengo mi fanpage, la pueden ver ahí que está visible. Serpix soy en Twitter, también me pueden seguir. Y no sé, vos debes acordarte más que yo como soy en Instagram. Sergio Pickles. Sergio Pickles, bueno, ahí está. Me van a encontrar muy activo en todas las redes sociales, pero ponen Sergio Pickles en cualquier lado y aparece rápidamente. Sergio, aprovecho que hay una frase tuya de cabecera que solés aseverar muchas veces que dice: nunca estuvimos mejor como pueblo judío. ¿A qué haces referencia cuando hablas de eso? Bueno, a mí me gusta decir que nosotros somos todas personas muy privilegiadas, enormemente privilegiadas. Vivimos una época de gloria judía y sionista como nunca en la historia del pueblo judío. Somos trascendentales en el devenir de la humanidad. Israel es luz entre las naciones, ciencia, tecnología, arte, valores morales, un ejército modelo que además es poderoso. Los judíos triunfamos en cualquier lugar del mundo que vamos, pero no porque somos superiores a nadie, sino porque somos trabajadores obstinados, obcecados, y vamos en pos de nuestros sueños. Y como dijo Herzl, es muy importante entender esto. Todo lo que hagamos, todo lo que creemos, todo lo que imaginemos y todo lo que sea bueno va a ser utilizado en nuestro beneficio y en beneficio de la sociedad en la que vivimos, que es el mundo, no somos nosotros solos. Si nosotros tenemos todo esto, nunca estuvimos mejor que en esta época. El primer ministro de Israel, o el que venga, o el que se vaya, o cualquiera que sea, se sienta a la mesa de los principales gobernantes de todo el mundo. Los judíos estamos presentes en todas las disciplinas y en todos los saberes que se desarrollan en la humanidad. Quiero que se entienda esto, no lo digo desde un lugar presuntuoso, no estoy diciendo que los judíos somos mejores que nadie, los judíos somos los que somos y construimos sobre lo que somos. Cuando me dicen, ahí se vienen los del pueblo elegido. Primer error. Nosotros no somos el pueblo elegido de Dios, nosotros elegimos a Dios, es al revés. Que se entienda. Y haber elegido a Dios y haber elegido la Torá es un peso adicional que elegimos llevar nosotros, porque estamos obligados a un montón de cosas que dicen en la Torá. Pero esa Torá trajo un montón de patrones a la historia de la humanidad que son difíciles de contemplar y de seguir. Eso en muchos casos anida en resentimiento de nuestros enemigos, porque somos un patrón moral. No digo las personas, porque Ilan, Natalio, yo o cualquiera de los presentes, tenemos nuestras bajezas, tenemos nuestros errores, tenemos nuestros defectos, también nuestras virtudes. Pero el patrón, el imperativo moral que trajo el pueblo judío al mundo, es difícil de seguir. Y Israel es la materialización en un país de esos imperativos morales. Por eso digo que nunca estuvimos mejor y que vivimos una época de gloria judía y sionista sin igual. Somos muy afortunados de vivir en esta época. Bien, y aprovechando que me pidieron por favor por el chat que te haga esta pregunta que me parece que también viene relacionada con la que te voy a hacer y ahora sí cerramos. Me preguntan, ¿cómo hiciste para que la OSA se posicione frente a los antisionistas como referente? Dice esta persona que hace tiempo te ve en redes y te ve pelear con antisemitas y incluso dice que ni sabía que la OSA existía. Y por el otro lado te pregunto también, Sergio, ¿cuál crees que es el rol de la juventud? Sé que trabajás mucho con jóvenes, y me incluyo en esa pregunta, en la lucha contra el antisemitismo en sus distintas variantes. Bueno, primero vamos a la primera parte de lo que preguntaste, Ilan. La verdad que combatiendo la judeofobia, el antisemitismo y el antiisraelismo y el antisionismo. Esto es una guerra en las redes, no con armas, pero sí con palabras, y al enemigo se lo combate, no se lo deja pasar porque usa palabras en vez de armas. Si fueran armas te matan, si son palabras te van matando de a poquito con la palabra. Y nosotros estamos ahí para combatirlos y para hacerle frente y para dedicarnos a desbaratar sus argumentos. Tengo por costumbre no debatir con antisemitas, yo no debato con ellos, los combato, y mi opción es el combate dialéctico, claramente, y probablemente un antisemita, un judeófobo no pueda convencerlo de nada, pero en una red social hay un chat donde estamos
intercambiando cuestiones con una persona que es antisemita, y por ahí hay 3.000, 4.000, 5.000 personas observando, mirando. Mi objetivo son las 3.000, 4.000 o 5.000 personas que están mirando, no el individuo, no el sujeto ese al cual no voy a poder convencer de nada, ni me interesa convencer de nada. Estoy hablando para 4, 5 o 6.000 personas que están mirando el chat simultáneamente. Entonces, ese es un elemento. La OSA recuperó en ese sentido su pertenencia porque salió a enfrentar estas situaciones y entendió que el antisionismo y el antiisraelismo son también cuestiones que deben ser atendidas por la Organización Sionista Argentina. Yo ya estoy terminando mi segundo mandato. El 15 de septiembre hay una asamblea eleccionaria de cambio de autoridades en la OSA y termina mi segundo mandato. Y puedo decir que nos vamos, esta conducción, los que estamos, y como evolución en el futuro, dejamos una OSA constituida en una referencia de lo que es el sionismo y de lo que es Israel. No solamente por el combate a los antisionistas y a los israelíes, sino por la defensa de los valores de Israel, del judaísmo y del sionismo. Y en ese lugar nos hemos puesto, nos hemos colocado, hemos trabajado mucho en las redes sociales, hemos comunicado mucho, hemos trabajado para que se entienda cuál es el carácter del sionismo y del Estado de Israel. Y por sobre todo para que la gente sepa que la OSA no está solamente para organizar el acto de Yom Ha'atzmaut una vez al año, sino que hace más de 100 actividades anuales, que hemos hecho muchos eventos, que tenemos una OSA saneada económicamente y en actividades, y que uno de los eslabones principales de eso es el trabajo con jóvenes. Hoy el concepto de juventud cambió, los jóvenes no son solo los que tienen 17, 18 años, hasta 30, 32, 35 años estamos hablando de juventud. Ya hicimos más de 7, en los últimos 4 años, 7 seminarios de formación en diplomacia pública israelí. Diplomacia pública israelí es una forma de hablar de Azuará, con importantísimos analistas y profesores de todo el mundo. Natalio mismo dio una charla en el último que hicimos, y después no pudimos hacer más porque cayó la pandemia, poco tiempo después, donde él pudo ver con sus propios ojos a 20 jóvenes sentados un domingo a la mañana, aprendiendo a hacer Azuará y a trabajar en el tema de antisionismo y antiisraelismo. Recibimos visitas de Israel, de Estados Unidos, digamos, es de lo más variado. Y en ese concepto, el trabajo con los jóvenes, integrándolo a la pregunta, Irán, es lo que fortaleció el perfil de la OSA. Y yo estoy seguro que sea quien sea que conduzca la OSA en el futuro, encuentre una institución fortalecida y referente del sionismo de Israel, intracomunitario y también para nuestros enemigos. Bien, muchas gracias, Sergio. Sé que, Natalio, vas a cerrar. Hago un aviso parroquial para la gente, para que lo sepa. El próximo encuentro del periódico Comunidades Plus va a tocar un tema que seguro, Natalio, me vas a decir que es cero interesante. Lo planteo el título nada más, a ver qué me planteás. Dice, Cristóbal Colón, ¿judío? No tengo ni idea. Va a ser parte del próximo encuentro que tengamos. Así que, de mi parte, muchas gracias, Sergio. Natalio, el cierre todo tuyo. Y bueno, antes que nada agradecer a Sergio, a toda la audiencia que hayan participado realmente en este encuentro que organiza Comunidades Plus, que siempre va a seguir difundiendo este tipo de temáticas. Decirles que, bueno, seguramente cuando nos hemos visto las caras me habrán visto un poco ocupado con el teléfono celular. Les comento que Israel acaba de volver a reaccionar atacando Gaza, porque se han arrojado globos incendiarios que han provocado incendios en las adyacencias, y se ha atribuido el ataque a la yihad islámica. Israel está respondiendo. Esto para que un poco veamos la dinámica de lo que significa ser judío, y como decía Sergio, de alguna manera estamos siempre atentos y tenemos que estar en distintos frentes luchando con esto. Les agradezco vuestra participación. Como dijo Ilan, los invitamos dentro de 15 días a este encuentro. Cristóbal Colón, judío o no, la ponencia va a estar a cargo mío. Y bueno, están todos invitados a participar. Gracias, Sergio. Adelante con los éxitos, con el trabajo, con la tarea. Y muchas gracias a todos ustedes. Shabbat Shalom, el Baraje por adelantado. Muchas gracias a todos. Gracias, Natalio. Nos despedimos como entramos con la música, así que nos vemos. Un abrazo grande a todos.